¿Qué tipo de preparativos hace una leyenda para su propia partida? El mundo aún se tambaleaba sin aliento en su dolor, cuando el 22 de julio de 2025, el inquebrantable príncipe de las tinieblas exhaló su último suspiro. Tras años de dolor implacable y la cruel progresión de la enfermedad, Ozzy Osbourne falleció no en silencio, sino con la serena gravedad de un hombre que lo sabía. Sentía que el final estaba cerca, y en sus últimos días desahogó su alma, a sus más allegados, incluido su hermano de armas de toda la vida. Tony Iommi les susurraba verdades tan crudas, tan desgarradoras que podían sacudir hasta el más duro de los corazones. Antes de entrar en materia, levantemos un pulgar en señal de homenaje no solo por la música, sino por el hombre. El mito. El alma detrás del grito. Quizá lo más inquietante de la despedida de Ozzy fue que parecía saberlo. El 5 de julio de 2025, bajo el cielo abierto del estadio Villa Park de Birmingham, el mismo suelo donde nació Black Sabbath, Ozzy pisó el escenario por última vez, pero no estaba de pie, no pudo. Años de lucha contra la enfermedad de Parkinson, junto con las secuelas de brutales operaciones de columna, le habían privado de movimiento, pero no de espíritu. Encaramado en un trono de cuero alado hecho a medida, Ozzy no parecía destrozado, sino trascendente, un rey caído que seguía manteniendo la corte. Aquel trono oscuro y regio se convirtió en algo más que un asiento. Se convirtió en un monumento a la resistencia, una declaración final que decía: sigo aquí, y me iré en mis propios términos. La música era cruda, despojada de glamour y pirotecnia. No fue un espectáculo, fue una despedida. Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Tool y Pantera compartieron el escenario como tributo. El público rugió, lloró y contuvo la respiración cuando Ozzy puso toda la fuerza que le quedaba en su voz. No solo cantó, se desangraba en cada nota. Entre bastidores, los más allegados tenían claro que Ozzy estaba aguantando a duras penas. Tony Iommi recordaría más tarde: creemos que aguantó solo para hacer ese show. El propio Ozzy había dicho que prefería morir cantando en Birmingham a pudrirse en una cama de hospital. Y lo decía en serio. Después del concierto no hubo una gran celebración. Ozzy, exhausto, fue llevado en silla de ruedas a su camerino. Pero antes de irse, rodó hasta el camerino de Tony, esbozó una sonrisa cansada y simplemente dijo: «Ha ido todo bien, ¿verdad?». Ese momento de tranquilidad, esas pocas palabras, significaron más que cualquier bis. Nadie sabía entonces lo que más tarde le susurraría a Tony en privado, palabras que solo saldrían a la luz después de que el mundo enmudeciera. La noche del 21 de julio, apenas 2 semanas después del concierto, Ozzy Osbourne murió plácidamente mientras dormía en su casa de Buckinghamshire, rodeado de Sharon y sus hijos. Tenía 76 años. El mundo se despertó con el corazón roto. Los medios de comunicación se hicieron eco del anuncio. Los fans le rindieron tributo con velas ante la casa de su infancia en Aston. Y músicos de todos los géneros, desde Elton John a James Hetfield, compartieron recuerdos de un hombre cuya voz no solo definió el heavy metal, sino que trascendió géneros y generaciones. Sin embargo, ningún homenaje fue más profundo que el silencio que siguió. Un silencio demasiado pesado para romperlo. Un silencio lleno de todo lo que Ozzy había dado, y todo lo que dejó atrás. Aquel concierto recaudó 140 millones de euros para la investigación sobre el Parkinson y el Hospital Infantil de Birmingham. Pero su mayor legado no fue económico, era humano. Fue la visión de un hombre casi roto por el tiempo y la enfermedad, que se levantó no en pie sino en espíritu ante el mundo, y se despidió sin decir una palabra. Cuando los paranoicos sonaron por última vez y las luces del escenario se apagaron, no hubo fuegos artificiales ni espectáculo. Solo el suave temblor de la mano de Ozzy, levantada en señal de despedida. Los ojos de Tony humedecidos por una pena demasiado personal para las palabras, y una multitud unida al saber que habían presenciado el final de algo inmortal. En ese momento, el mundo no solo perdió a un músico, se perdió una fuerza de la naturaleza. Y Tony Iommi, sosteniendo el eco final de esa noche, solo pudo susurrar lo que millones sienten ahora: nunca habrá otro Ozzy.
Pero en medio del luto mundial todas las miradas se volvieron hacia un hombre. El que había estado junto a Ozzy desde el principio, a través de cada tormenta, cada silencio y cada grito. Tony Iommi. Lo que reveló horas más tarde traería una nueva ola de angustia para la que el mundo no estaba preparado. En la mañana del 23 de julio de 2025, el mundo aún se ahogaba en el dolor cuando Tony Iommi habló por fin. Durante décadas, había estado al lado de Ozzy Osbourne en medio de tormentas de fama, adicción, recuperación y reinvención, pero esta vez su voz no temblaba de fuerza escénica sino de silenciosa devastación. En una emotiva entrevista concedida a ITV News, Tony admitió que no había asimilado la pérdida hasta el día siguiente. «Me desperté y me golpeó como una tonelada de ladrillos», dijo con los ojos bajos y la voz quebrada por el peso del recuerdo. Pocas horas antes de la muerte de Ozzy, Tony había recibido un último mensaje de texto de su viejo amigo. Palabras sencillas, cansadas, que ahora se leían como un adiós envuelto en agotamiento. Dijo que estaba muy cansado, que no le quedaba energía, recordó Tony. Y pensé, oh no, algo no va bien. Mirando atrás cree que Ozzy había aguantado con todo lo que tenía solo para llegar a ese último concierto. Las señales estaban ahí, pero nadie quería creerlas. Tony describió el aspecto de Ozzy durante los ensayos como frágil, su cuerpo claramente tenso. Habían limitado deliberadamente su tiempo en el escenario, permitiéndole descansar entre canciones, recordar viejos tiempos y sonreír a pesar del cansancio. Entre bastidores, no se trataba de notas perfectas o actuaciones pulidas. Se trataba de honrar las décadas que habían compartido, el legado que habían construido y la despedida tácita que iba tomando forma silenciosamente. Creo que él sabía que era la última, dijo Tony. Nunca lo dijo, pero podías sentirlo. Pero quizás el momento más desgarrador llegó cuando Tony compartió el último deseo de Ozzy, algo tan simple pero tan profundamente humano. Ozzy le había dicho en voz baja semanas antes del concierto que no quería un gran espectáculo ni una gira de despedida. Solo quería una última oportunidad para dar las gracias a los fans en el lugar donde todo empezó. Una modesta actuación en Birmingham, un último adiós. Quería irse haciendo lo que amaba, y donde todo empezó, susurró Tony. Eso es todo lo que siempre pidió. La comprensión de que Ozzy había estado planeando su propia despedida todo el tiempo aplastó a los que mejor le conocían. No era un titular ni un comunicado de prensa. Era un hombre desvaneciéndose en un trono de cuero, derramando hasta la última gota de sí mismo por la gente que había estado a su lado. Tony lo dijo mejor. Geezer Bill y yo no solo perdimos a un compañero de banda, perdimos a nuestro hermano. Para Tony Iommi esta pérdida no es solo personal, es fundacional. Ozzy era la voz que daba vida a sus riffs, el caos a su calma, la locura a su estructura. Su vínculo no se forjó con contratos ni con la fama. Se soldó en las calles llenas de humo de Birmingham, en las risas del patio del colegio y en los sueños de dos chicos de clase trabajadora que se atrevieron a imaginar algo más. Mientras Tony hablaba, el mundo escuchaba, no solo porque era una leyenda de la música, sino porque en su dolor la gente vio el suyo propio, y en sus lágrimas recordaron al hombre que les hizo sentirse invencibles, incluso mientras él se preparaba en silencio para decir adiós. Antes de la fama, antes de las multitudes rugientes y el estruendo de las guitarras, solo había dos chicos en Aston, Ozzy y Tony. La suya fue una amistad forjada no en estudios ni bajo los focos, sino en el aire teñido de humo de las calles obreras de Birmingham, donde los sueños parecían demasiado grandes para las fábricas que se alineaban en el horizonte. Se cruzaron por primera vez en la escuela Birchfield Road, a principios de los años 60, mucho antes de que el mundo los conociera como los padrinos del heavy metal. Ozzy, nacido John Michael Osbourne, era el payaso de la clase, ruidoso, travieso e infinitamente divertido. Le costaban las tareas escolares, sobre todo la lectura y la escritura, pero lo compensaba con un encanto que hacía reír incluso en los días más sombríos. Tony Iommi, en cambio, era callado, reservado y profundamente introspectivo. Era el tipo de chico que hablaba menos y miraba más con la seriedad de alguien que sintió el peso del mundo desde muy pronto.
A pesar de sus diferencias, algo tácito les unía. Vivían a pocas calles de distancia, crecieron en hogares donde el dinero escaseaba y compartían el miedo tácito a acabar en la fábrica, como tantos otros antes que ellos. Lo que tenían en común era más poderoso que lo que les diferenciaba un anhelo de evasión de sentido de música. Años más tarde, Tony recordaría aquellos días con mucho cariño. Recordaba cómo Ozzy destacaba no porque fuera ruidoso, sino porque había algo irreprimible en su espíritu incluso entonces. Birmingham, con sus cielos grises y sus días duros, no era conocida por producir leyendas del rock. Pero de alguna manera de ese hollín y esa lucha, dos chicos empezaron a soñar. No eran amigos íntimos desde el principio, pero el tiempo y las circunstancias los unieron. Lo que empezó como una simple familiaridad en los pasillos de la escuela, se convirtió poco a poco en un vínculo arraigado en las dificultades compartidas y en una ambición silenciosa. Por las tardes sus caminos se cruzaban fuera del colegio en los callejones del barrio, en largos paseos hasta casa, y finalmente en los primeros susurros de la ambición musical. Antes de que el mundo conociera el nombre de Black Sabbath, antes de que Ozzy cantara a millones, y Tony dominara el escenario con sus oscuros y atronadores riffs, había simplemente un chico que hacía bromas y un chico que soñaba en silencio. Y quizá eso fue lo que hizo que su vínculo fuera inquebrantable a lo largo de décadas de fama, caos, adicción y despedida final, porque en el fondo no eran más que dos chicos de Aston que nunca olvidaron de dónde venían. Esto no era solo una asociación musical. Era el tipo de amistad que sobrevive a los escenarios, a los contratos discográficos e incluso a la muerte. Y al recordar dónde empezó todo, Tony Iommi, que ahora tiene casi 70 años, no solo llora la pérdida de un compañero de banda. Llora al chico que le hacía reír en el colegio, al amigo que le hacía muecas entre bastidores, al hermano que nunca dejó de ser Ozzy. Ese tipo de amor no se desvanece, se convierte en leyenda. A principios de la década de 1970 del hollín y el acero de Birmingham, surgió algo que cambiaría para siempre el sonido de la música. No era pulido ni seguro. Era crudo, atronador y desconcertante. Fue el nacimiento de Black Sabbath y con él la génesis de un nuevo género, el heavy metal. Para Ozzy Osbourne y Tony Iommi esto no era solo música, era supervivencia. Era su voz, su rebelión y su plegaria, forjadas en el fuego de una ciudad obrera que ofrecía poco más que trabajos en fábricas y una vida de esfuerzo. Su álbum de debut, Black Sabbath, publicado en 1970, no solo presentó a una banda, proyectó una sombra sobre toda la industria musical. La canción de apertura, que comenzaba con unas ominosas campanas de iglesia y el retumbar de un trueno lejano, advertía a los oyentes de que lo que estaban a punto de escuchar no se parecía a nada anterior. Era oscura, casi apocalíptica, con los siniestros riffs de guitarra de Iommi y la inquietante voz de Ozzy, eco de la desilusión y la ansiedad de una generación. El álbum no pedía permiso. Exigía atención y la obtuvo. Solo unos meses después lanzaron Paranoid, un álbum que cimentaría su legado. Temas como Iron Man, War Pigs y Paranoid, que da título al disco, no eran solo éxitos. Eran gritos de guerra. Estas canciones captaban el descontento y la confusión de un mundo que aún se tambaleaba por la guerra, se enfrentaba a la inestabilidad política y era testigo de la agitación cultural. La voz de Ozzy atravesaba el ruido como una sirena penetrante, emocional, inconfundible, mientras la guitarra de Iommi tejía oscuros patrones hipnóticos que nadie había escuchado antes. Las letras eran brutalmente honestas. War Pigs condenaba a los arquitectos de la guerra con una claridad venenosa. Iron Man, con su historia de traición y venganza, se convirtió en un himno para los incomprendidos y los mal juzgados. Y Paranoid, escrita en un arrebato de desesperación, en solo 20 minutos resonó en todos los que alguna vez se habían sentido atrapados en su propia mente. A medida que su fama crecía, también lo hacía su ambición. Álbumes como Master of Reality Volume, 4 Sabbath, Bloody Sabbath y Sabotage no eran meras continuaciones. Eran evoluciones. El trabajo de guitarra de Iommi se hizo más experimental, estratificado y complejo. Tocaba con dolor literalmente. Tras perder la punta de los dedos en un accidente laboral, se fabricó prótesis y siguió adelante creando un sonido más pesado y oscuro que se convirtió en la firma de la banda.
Mientras tanto, las letras de Ozzy se volvieron más introspectivas, explorando temas como la adicción, las enfermedades mentales y el asfixiante peso de la fama. No glorificaban la oscuridad. La vivían y se notaba en cada nota. Su éxito fue asombroso. A lo largo de la década de 1970, Black Sabbath llenó estadios de todo el mundo y se convirtió en una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Pero su trayectoria no estuvo exenta de dificultades. Detrás de los gritos del público y de los discos más vendidos, había demonios personales, giras incesantes y la presión aplastante de las expectativas. Aún así, la química entre Ozzy y Tony era innegable. Iommi reflexionó una vez: lo que creamos juntos fue más grande que cualquiera de nosotros. Ese vínculo arraigado en recuerdos de patio de colegio y templado por el fuego de la fama era el corazón de Black Sabbath. No solo hacían música. Construían un mundo, una mitología, un refugio para los inadaptados y los corazones rotos. Sus canciones se convirtieron en salvavidas para los niños que se sentían invisibles, ignorados e incomprendidos. Y aunque al principio los críticos los rechazaron, la historia los reivindicaría. Bandas como Metallica, Iron Maiden, Slayer y muchas otras reconocerían más tarde a Sabbath como su base, su inspiración, su razón para coger un instrumento. Al final de la década, Black Sabbath había vendido más de 75 millones de discos. Pero más que eso, se habían convertido en símbolos de resistencia. Demostraron que dos chicos de Aston, nacidos en la pobreza y criados bajo un cielo teñido de humo, podían labrarse un lugar en la historia, no encajando, sino manteniéndose desafiantemente al margen. Su música no solo entretenía, sino que perduraba. Desafió al tiempo, a las modas e incluso a la tragedia. Cuando Ozzy y Tony subieron juntos al escenario en años posteriores, más viejos, curtidos pero aún poderosos, no perdieron de vista el peso de ese legado. Cada acorde, cada letra era un recordatorio de dónde venían, a qué habían sobrevivido y la huella que habían dejado en el mundo. El ascenso de Black Sabbath no fue solo un capítulo de la historia del rock, fue una revolución. Y en su núcleo había dos amigos hermanos en la música que convirtieron el dolor en poder y el silencio en un rugido que aún resuena hoy. A finales de la década de 1970, el peso del éxito y el exceso había comenzado a pasar factura. Detrás de los riffs atronadores y las entradas agotadas se estaba gestando una tormenta, y en su centro estaba Ozzy Osbourne. La voz que había contribuido al nacimiento del heavy metal se ahogaba ahora en un torbellino de drogas, alcohol y confusión interior. En 1979, tras meses de ensayos perdidos, comportamiento errático y creciente preocupación por parte del resto de la banda, Tony Iommi tomó lo que más tarde llamó la decisión más difícil de su vida: dejar marchar a Ozzy. No fue la ira lo que lo alimentó, fue la desesperación. Como recordaba Tony, le estábamos viendo morir lentamente y no sabíamos cómo salvarle. Y así, después de una década de crear juntos lo impensable, el vínculo se rompió. Black Sabbath continuó trayendo a leyendas como Ronnie James Dio e Ian Gillan para llenar el vacío, cada uno añadiendo su propio color al legado de Sabbath. Pero faltaba algo esencial. Sin Ozzy, el sonido seguía siendo potente, rompedor, pero la alquimia, esa magia inexplicable entre Ozzy y Tony, se había fracturado. Ozzy entró en una espiral. Los años siguientes fueron caóticos, llenos de detenciones, rehabilitación y errores casi fatales. Sin embargo, desde las profundidades de la adicción y la desesperación, se recuperó. El mundo vio con asombro cómo el llamado príncipe de las tinieblas se reinventaba como artista en solitario. Éxitos como Crazy Train y Mr. Crowley demostraron que aún no había terminado. Pero incluso mientras volvía a la cima, algo les perseguía tanto a él como a Tony: una canción inacabada entre hermanos. Durante décadas los fans soñaron con una reunión y los rumores iban y venían como tormentas pasajeras. No fue hasta 2011 cuando lo imposible por fin empezó a tomar forma. A pesar de los años de silencio, cuando Ozzy y Tony volvieron a sentarse juntos, la vieja conexión surgió casi al instante. Se rieron, recordaron, crearon. Y de esa reunión no solo llegó el cierre, sino el renacimiento. En 2013, Black Sabbath publicó el álbum 13, su primer disco de estudio con Ozzy en 35 años.
El álbum se disparó al número 1 en múltiples países, incluidos el Reino Unido y E.E.S. Fue más que un éxito en las listas. Fue una declaración desafiante. El tiempo no los había quebrado, la edad no los había silenciado, y aunque el batería original Bill Ward estaba ausente debido a disputas contractuales, el espíritu central de Sabbath seguía vivo. La siguiente gira mundial, titulada The End, fue un viaje catártico a través de décadas de sonido, cicatrices y supervivencia. El público lloró cuando Ozzy, mayor pero inquebrantable, volvió a estar al lado de Tony. Los riffs eran más lentos, las notas un poco más ásperas, pero la potencia, la unidad del legado eran inconfundibles. No era solo nostalgia, era la historia corrigiéndose a sí misma. Fue curativo. Tony reflexionaría más tarde: habíamos pasado por todo. Fama, caída, adicción, cerca de la muerte. Pero al estar de nuevo junto a Ozzy se sentía como en casa. Ese sentimiento no era solo personal. Irradiaba a través de cada show, cada entrevista, cada acorde. Los aficionados también lo sintieron. La sensación de que algo sagrado había cerrado el círculo. No fue una reunión de bandas, fue una reunión del alma. En esos últimos años juntos, Ozzy y Tony forjaron algo más puro que nunca. La música ya no perseguía las listas de éxitos ni a los críticos. Buscaba la conexión, la memoria, el sentido. No solo interpretaban canciones, estaban contando su historia, una historia de ruptura, perdón, y el largo camino de vuelta a la hermandad. Y aunque su tiempo era ahora finito, y sus cuerpos más viejos, había un fuego en esas últimas actuaciones que ningún joven podría igualar. Era el fuego de la supervivencia, el fuego de saber cuánto había estado a punto de perderse. Cuando hicieron su última reverencia juntos, no fue el final de Black Sabbath. Fue el cierre de un capítulo que había desafiado todas las probabilidades. Habían luchado contra sus demonios, y contra todo pronóstico habían vencido. Para Tony, esa victoria fue profundamente personal. No solo recuperé a mi compañero de banda, dijo, recuperé a mi amigo, a mi hermano. En un mundo que había visto tantas historias de rock acabar en amargura y silencio, la suya se convirtió en algo diferente. Una historia de redención, de resurgir incluso de las cenizas, de terminar la canción sin importar el tiempo que llevara. Y así, mucho antes del último adiós de Ozzy, la curación había comenzado. En el escenario, bajo las luces, junto al hombre que una vez tuvo que dejarle marchar, Ozzy Osbourne no solo encontró de nuevo su voz, encontró su camino a casa. En los días siguientes a la muerte de Ozzy Osbourne, mientras el mundo lloraba y los homenajes llegaban de todos los rincones de la industria musical, una voz resonaba con un peso que nadie podía igualar: Tony Iommi. Para Tony no se trataba solo de la pérdida de un compañero musical. Fue el final de un vínculo de toda la vida, una hermandad forjada en la penuria, la rebelión y el sonido. Cuando se le pidió que resumiera lo que Ozzy significaba para él, Tony no lo dudó. Nunca habrá otro Ozzy. Esas 7 palabras no solo transmitían dolor, sino también reverencia. Un profundo e inquebrantable conocimiento de que el mundo había perdido algo singular. No habló como una leyenda que llora a otra, sino como un amigo que recuerda décadas de momentos compartidos que ningún escenario, ningún álbum, ningún foco podría capturar. Tony recordaba primero las risas, las travesuras entre bastidores, las caras tontas que ponía Ozzy en mitad de la actuación, la forma en que rompía la tensión con una broma perfectamente sincronizada. No eran momentos ensayados. Eran Ozzy, impredecible, crudo y lleno de una luz que ninguna oscuridad podría apagar. Ponía mala cara en mitad de una canción. Tony sonreía, la voz se le quebraba y yo me volvía loco. Ese también era su don, hacer que los serios se sintieran humanos. Pero la memoria no es amable. No solo trae consigo calidez, sino también el aguijón de lo que nunca volverá a ser. Y en esas reflexiones, Tony se encontró reviviendo tanto la gloria como el dolor, las cumbres del estrellato mundial y los abismos de la separación, la adicción y el largo camino de vuelta el uno al otro. Recordó los meses en los que Ozzy estaba ilocalizable, la oscuridad que se apoderaba de él, los tropiezos públicos que enmascaraban una agonía privada. Y recordó el regreso, la reunión en 2013 para el álbum 13 y la gira mundial que siguió.
Cómo contra todo pronóstico volvieron a encontrar su ritmo no solo musicalmente, sino como hermanos. Ozzy había dicho entonces entre lágrimas y risas: «Somos unos cabrones con suerte, ¿no? Todavía vivos, todavía gritando». Hubo un momento privado casi susurrado que ahora persigue a Tony más que ningún otro. Pocos días antes de su último concierto, Ozzy le miró y le dijo: «No estoy seguro de que sobreviva a este concierto, colega, pero si voy a salir que sea cantando en Birmingham, no pudriéndome en una cama de hospital». Tony nunca olvidó aquellas palabras. No respondió en ese momento. No pudo. Pero ahora esas palabras resuenan más fuerte que cualquier riff de guitarra. «Creemos que él lo sabía», diría Tony más tarde. Eligió cerrar su vida donde todo empezó con nosotros, con la música. Era su forma de dar las gracias. Y no se trataba solo del espectáculo. Se trataba de recuperar su último aliento, no como paciente, sino como artista, no en silencio, sino cantando. Ese último concierto, titulado Back to the Beginning, no fue un espectáculo. Fue una carta de amor a Birmingham, a los fans, a la amistad. Sin fuegos artificiales, sin teatralidad. Solo Ozzy, sentado en su trono de cuero, hecho a medida con los ojos ardiendo de cansancio y determinación, sujetando el micro como si fuera lo último que le ataba a este mundo. Lo dio todo, su dolor, su alegría, su legado en cada nota. Y entonces en silencio salió del escenario y entró en la memoria. Para Tony esa noche no fue solo una actuación, fue el cierre. La última página de una historia escrita a lo largo de 50 años con tinta hecha de riffs, gritos, risas y dolor. Ozzy no era solo el príncipe de las tinieblas. Era el chico de Aston que soñaba en voz alta, que hacía travesuras en el patio del colegio, que se atrevía a creer que podía gritar lo suficientemente alto como para escapar del destino. Él era quien era, dijo Tony, sin filtro, sin fingir. Vivió duro, amó profundamente y nunca se disculpó por ser Ozzy. El legado de Ozzy no está solo en su música. Está en la forma en que hacía sentir a la gente, en el modo en que su voz podía destrozar el miedo, en la forma en que su locura podía convertirse en una forma de curación. Desde las primeras filas de los estadios con las entradas agotadas, hasta los silenciosos rincones de las habitaciones de hospital, donde los fans luchaban contra sus propias batallas, la música de Ozzy se convirtió en algo más que sonido. Se convirtió en un santuario. Y eso, dice Tony, es lo que le hace inmortal. No era solo la voz de un género, fue el latido de un movimiento. Se le podía oír en cada riff que clamaba contra la injusticia, en cada letra que se hacía eco de la soledad y la rabia, y en cada fan que encontraba fuerza a través del ruido. La voz de Tony vaciló en el memorial de Ozzy, pero se mantuvo firme como si tomara prestada la fuerza de su hermano caído. «Esto no es un adiós», dijo al mar de dolientes. «Esto es gracias por cada grito, por cada risa, por cada cicatriz y cada canción». Se fue como un rey en silencio, con dignidad, con música. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie hablaba. El aire estaba cargado de recuerdos, dolor y una unidad tácita que solo pueden crear las verdaderas leyendas. Los aficionados permanecían hombro con hombro, algunos llorando, otros sonriendo entre lágrimas, todos recordando no solo al icono, sino al hombre. El eco de Ozzy Osbourne sigue vivo en cada historia entre bastidores, en cada letra inquietante, en cada guiño cargado de picardía. No solo formó parte de la historia de la música, dobló la historia a su alrededor, redefinió lo que significaba estar roto y ser brillante al mismo tiempo. Y al hacerlo, dio a las generaciones permiso para ser ruidosas, para ser imperfectas, para ser reales. Tony ahora camina hacia adelante, llevando el silencio que Ozzy dejó atrás, no vacío, sino lleno de significado, lleno de legado. ¿Alguna vez has tenido que despedirte de alguien que moldeó tu alma? Un amigo, un hermano, alguien cuya voz se convirtió en parte de los latidos de tu corazón. Es insoportablemente doloroso, ¿verdad? Si la voz de Ozzy alguna vez te llevó a través de la oscuridad, o encendió tu fuego cuando el mundo se enfriaba, comparte tu recuerdo a continuación. Deja que su eco siga vivo no solo en la música, sino también en ti, porque para aquellos que realmente lo escucharon, en realidad nunca se fue. Nunca habrá otro Ozzy,